¿Se pudieron confirmar? Muy bien, muchas gracias. Entonces, como les decía, el día de hoy va a ser principalmente un repaso de lo que han visto hasta ahora, o de lo que se ha trabajado en la clase. Entonces, les pido, por favor, de que si tienen alguna duda o algo de lo que quieran que me extienda durante el proceso, durante la clase, me lo hagan saber para que yo pueda darles una explicación más amplia. Y también, por supuesto, si tienen dudas respecto a algo, también háganmelo saber. Principalmente, aunque en la presentación están todos los temas, vamos a centrarnos en los que he notado que se les puede complicar un poco. Y como les venía diciendo, por favor presten atención porque esto puede ser importante para su segundo parcial, así como para su examen final. Entonces, comencemos. En este momento les voy a compartir pantalla. Me avisan si se puede ver. Sí. Sí, sí, aún. Muy bien, entonces empezamos. Vamos a comenzar con la unidad 1, la creatividad y los modelos mentales. En este caso comenzamos con la resolución de problemas. En este tema en particular me di cuenta de que muchos no tomaban los pasos que indicaba el material, por lo tanto aquí se los defino los cuatro. Son, como les dije, son cuatro y iniciamos con definir el problema, seguimos con generar soluciones alternativas, evaluar y seleccionar una alternativa y por último implementar y mencionar acerca de la implementación. Definir el problema, como ya lo pueden saber por el nombre, es que diagnosticamos la situación. Esto quiere decir que evaluamos la situación e identificamos qué es lo que necesitamos hacer, cuál es el problema central. No solamente nos vamos por las ramas tratando de arreglar problemas menores mientras el problema principal sigue sin ser solucionado. Después generamos las soluciones alternativas. Esto significa, dentro de todas las opciones que podemos encontrar, buscamos las que consideramos nosotros a grandes rasgos que pudieran solucionar el problema. Después, y esta es la parte más importante, evaluar y seleccionar una alternativa. Al seleccionar una alternativa, debemos evaluar todas las alternativas, no solamente la que nosotros creemos que va a solucionar. Debemos saber las ventajas y desventajas que cada una nos puede ofrecer y también en cuánto tiempo estas soluciones se pueden dar. ¿Por qué? Porque puede ser que una alternativa sea bastante viable, pero me tome 10 años si necesito la solución en 2. O puede ser que una sea un poco más costosa, pero se puede implementar en un año, digamos, y me va a ahorrar costos a futuro. Entonces debemos tomar todo eso en cuenta y y en el caso de que se los pidan en un examen o en una hoja de trabajo, deben evaluar, dejar por escrito las ventajas y desventajas de cada alternativa seleccionada. Y por último, la implementación y mantener de cerca la implementación. En este caso, como el nombre lo indica, implementamos la solución que seleccionamos al evaluar las alternativas y mantenemos de cerca, debemos observar de cerca si está funcionando o no, ya que cualquier problema que encontremos debe ser reportado inmediatamente para que podamos entender si la solución realmente está funcionando. Porque si no, pues debemos cambiar y reiniciar el tema. Entonces, continuando, ¿cómo hacer más eficiente la mente? En este vi también que tenían bastantes problemas algunos, debido principalmente a que no sabían qué hacer específicamente en cada paso. Iniciamos reuniendo la materia prima. En este caso, no es solo, cuando se los preguntan, no es solo decir yo reúno materia prima, porque eso es algo muy general, aplica para todos los casos. Y si están hablando de un caso específico, deben saber qué materia prima reunir. Por ejemplo, si quiero hacer más eficiente la mente en cuanto a, no sé, una aplicación que quiero realizar y que esta aplicación debe ser para una farmacéutica, digamos,
Entonces debo saber cómo aplicar las medicinas, qué tipo de compuestos puedo tener, qué va a ir en la base de datos, quiénes van a ser los que van a entrar en esa aplicación, si va a ser solo para venta y compra, si van a estar los de publicidad, si van a estar las personas de producción, marketing, todo eso. Eso debemos considerar. A eso se refiere el reunir materia prima. Después el proceso digestivo de la mente. En ese no creamos ideas generales, sino que simplemente nos concentramos en lo primero que se nos viene a la mente. Una lluvia de ideas, si podemos decir eso. Y no evaluamos nada, simplemente escribimos lo que se ve. Después relajarse. Este es básicamente el punto más general de todo, ya que simplemente debemos despejarnos y distraernos para que la mente pueda crear esas conexiones. Esto es recomendado mucho ya que el cerebro hace conexiones neuronales, digamos, así como trabajan las inteligencias artificiales, solo que a nosotros nos toma un poco más de tiempo y con eso podemos tener nuevas ideas que ya llegamos a la producción. La producción se trata no solamente de ver las ideas que ya escribimos, sino crear más que podamos conectar entre estas ideas y evaluarlas, ya que como les decía, no todas las ideas van a ser siempre buenas ideas. Por ejemplo, un chiste que alguna vez escuché que, que decía cómo solucionar varias cosas a la vez y usualmente esto termina en que pues, ponemos una idea que podría funcionar, pero que no es, ya digamos, éticamente correcta o que podría tener repercusiones legales eventualmente. Y la etapa final es básicamente ya cuando tenemos todas las ideas, ya podemos definir claramente qué es lo que estamos pensando y hacia dónde nos queremos dirigir. Y entramos a los bloqueos mentales. Eso creo que no es algo en lo que vaya a ahondar mucho debido a que la mayoría de ustedes ya lo comprenden bastante bien. Entonces comenzamos con los bloqueos perceptivos. Los bloqueos perceptivos se basan principalmente en lo que nosotros, en las ideas que nosotros tenemos, que nosotros podemos tratar de observar. O sea, los limitamos a los sentidos y según los sentidos, usualmente estos son los que nos limitan, junto con nuestra forma de pensar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los bloqueos perceptivos serían estereotipar, tener una idea de algo que no hemos experimentado y por ello ya lo definimos como lo que tenemos en idea y puede ser completamente diferente. Esto se aplica mucho a personas. Pensamos de que una persona solo porque se ve de cierta manera va a tener ciertas acciones o actitudes y no es así. Después la dificultad para aislar el problema. En este caso, principalmente es de que nos tenemos mucho en la cabeza y se nos dificulta ver el problema por lo que es. Como dice el dicho, hacemos una tormenta en un vaso de agua y el problema es mucho menor de lo que nosotros creemos. Así que simplemente nos confundimos. Después, tendencia a limitar demasiado la zona del problema. Este es casi opuesto a la dificultad de aislar el problema. Vemos solo una pequeña parte del problema y no el todo. Como les decía, solo creamos las soluciones. Es como parchar una llanta o parchar un inflable que sabemos que el problema, que no sabemos, pero tiene muchos más hoyos. Solo tapamos uno, pensando que ese es el bueno y el aire se sigue saliendo. Después tenemos la imposibilidad de ver el problema desde distintos puntos de vista. Nos enfocamos tanto en una solución que no podemos ver desde otro ángulo. Y eso es realmente un problema, porque no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el decir simplemente esa es la solución que yo quiero aplicar, aunque sabemos de que está incorrecta y no queremos escuchar consejos de lo que alguien más nos da. La saturación es parte de lo que les decía, simplemente es demasiado lo que percibimos y nos ofuscamos, nos quedamos en shock, se puede decir así. Y por último, el no poder utilizar toda la información sensorial.
todos los sentidos están ligados entre sí, entonces lo que vemos y lo que escuchamos está ligado. Si estamos escuchando algo diferente a lo que vemos, no siempre no siempre concuerdan, como les digo, y eso nos puede dar lugar a que utilicemos toda la información que vemos o solo la información que oímos y no todo, aunque puede que estén relacionados. Luego tenemos los bloqueos emocionales. Estos son más, como le indica, a la emoción, a lo que sentimos. Nuestra temor a correr un riesgo, eh, el miedo a cometer errores, a fracasar. Eso nos pasa a todos. No hago algo porque y si me equivoco, ¿qué pasa? Pues está la falta de apetito al caos, que este es básicamente la inseguridad que tenemos. O sea, cualquier acción que tenemos va a provocar una reacción y lo querramos o no, esa reacción también nos va a afectar a nosotros. Y eso es el miedo que se tiene. ¿Qué es lo que me va a pasar después de que yo tome tal decisión, después de que yo haga tal cosa? Luego juzgar en lugar de concebir ideas. Eso es básicamente, eh, prefiero criticar algo antes de dar una idea. Eso pasa mucho cuando vemos a políticos, digamos, queriendo hacer, que intentan hacer algo y uno solo los critica y los critica, pero no dice, no opina diciendo, en lugar de esto, podemos hacer esto, que es una mejor inversión de recursos o cosas así. Sino que simplemente los vemos, los juzgamos, pero no proponemos nada. Pues la inhabilidad para incubar una idea, esto simplemente estamos demasiado estresados. Como se mencionó en cómo ser más eficiente en la mente, relajarse es un paso fundamental para que podamos crear esas conexiones. Y el no poder relajarse es un bloqueo bastante común. Pues la falta de estímulo y entusiasmo excesivo. Básicamente son dos problemas contradictorios, pero que afectan de la misma manera. Falta de estímulo no encontramos, no nos interesa nada. Simplemente no nos interesa saber qué es lo que está pasando, cuáles son las soluciones. Y el entusiasmo excesivo es de que nos emociona tanto solucionar el problema o solucionarlo muy rápido que no nos damos cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por último, diferenciar la realidad de la fantasía. No todo lo que se nos ocurre es realmente factible. Esto significa, no todas las ideas que tenemos se pueden realmente ejecutar como las imaginamos. Es decir, yo quiero volar y por eso voy a construir un par de alas. De hecho, lo intentaron muchas personas antes, construían alas para volar como aves, pero la realidad los chocaba de frente y pues se estrellaban. Después tenemos los bloqueos culturales. Estos son bastante comunes, ya que esto se basa no en nuestra persona como tal, sino en los factores externos, lo que nos dice, los tabúes. Durante mucho tiempo, digamos en la Edad Media, no, las personas no podían pensar en las ciencias, era la religión, lo que decía la iglesia era lo que así era lo que era, y cualquiera que decía que no le mandaban la Inquisición, digamos. Ese es el tipo de cosas que son los tabús. El humor en la resolución de problemas. En este caso nosotros decidimos reírnos. No sé si a alguno les ha pasado de que están en un problema y no saben si reír o llorar. Y eso básicamente, o sea, nos enfrentamos a los problemas con humor, pero sin soluciones. Pues está la razón e intuición que decimos, simplemente decimos, nos vamos a basar únicamente en la lógica. Y eso es porque, sobre todo en nuestra rama, decimos, los números no mienten y vamos a hacer todo con los números. Pero muchas veces los números no toman en cuenta otros factores importantes, las relaciones entre personas, las interacciones sociales. Decir, por ejemplo, en un grupo de trabajo voy a despedir a tal persona porque su rendimiento ha sido un poco más bajo que los demás, pero no sabe que esa persona es la que apoya, por ejemplo, a los demás del equipo con diferentes tareas que no tienen que ver exactamente con el trabajo en sí, pero que los permita a los demás trabajar o dar su máximo desempeño. Eso es el tipo de cosas que puede ser. Pues la tradición y cambio. No nos gusta el cambio, seamos honestos. Es decir, más vale viejo conocido que nuevo por conocer, dice el dicho. Y eso básicamente es la tradición y cambio. No nos gusta cambiar. Es también la que dice la resistencia al cambio.
Preferimos seguir con lo que tenemos ahora que cambiar a las cosas nuevas que podrían ser mejores. No lo sabemos, pero así son las cosas. Dentro de esto tenemos las fases del cambio. Esto pues es bastante autoexplicativo. Empezamos con la negación. No queremos cambiar, como se los dije. No, no nos gusta. Aunque nos digan que necesitamos cambiar, decimos que no, porque así estamos bien, porque no nos afecta en nada. La fase 2 de la aceptación nos dice que ya aceptamos de que necesitamos cambiar, pero aún no sabemos qué hacer, no sabemos cómo cambiar, solo sabemos de que necesitamos hacerlo. Y es donde entra la disposición, mi voluntad de cambiar. ¿Qué es lo que quiero cambiar? Mi voluntad de cambiar algo, digamos, en lo que estoy trabajando. Después la decisión, básicamente decidí a este punto, ya no solo que yo tenga la intención, sino que he decidido hacerlo y voy a hacerlo. Y por último, la concluida, que es básicamente efectuar las acciones que yo he decidido realizar para hacer el cambio. No sabemos si el cambio será bueno o no, pero he decidido cambiar. Después tenemos los bloqueos ambientales, como su nombre lo indica, se deben al ambiente, no a nosotros. Eh, las críticas que nos dan, por ejemplo, muchas veces no queremos aceptarlas y muchas veces también son críticas malintencionadas. No sé si alguien alguna vez ha entrado a una red social a ver los comentarios de un podcast o de alguna conferencia que se hizo de un tema controversial. Muchas personas ahí no son exactamente constructivas en cuanto a sus críticas, son básicamente insultos. Y ese es un tipo de cosas que no es bueno. Las importantes son las críticas constructivas, las que nos ayudan a cambiar, a mejorar. Después, en muchos ambientes de trabajo, un jefe autocrático. ¿Qué significa esto? Un jefe que él quiere hacer quiere hacer lo que se le da la gana. Si alguien no lo quiere hacer, pues ese alguien se ve afectado por las condiciones que el jefe posteriormente pone y básicamente así no se puede trabajar. Después, distracciones, pues el nombre es bastante autoexplicativo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor que que puede desviar nuestra atención del problema en el que estamos trabajando. Ya sea, por ejemplo, estoy trabajando bien y se me ocurre sacar mi teléfono y ver, no sé, Facebook, Instagram, TikTok. Esos son distracciones también. Por ejemplo, si estamos trabajando y están construyendo al lado de nuestra casa, pues el ruido nos va a afectar, el olor, el polvo, por ejemplo. Y la falta de apoyo para llevar a cabo las ideas. Muchas veces tenemos ideas, pero no hay quien nos secunde. Esto me da mucha risa a veces porque, por ejemplo, eh, dicen mucho de los hombres que nos estamos ahí, hacemos muchas tonterías, ¿sabes? Cuando estamos juntos. Y probablemente es porque una media vez tenemos a alguien que nos acompañe y ya la idea no parece tan mala. Entonces, así terminamos en situaciones meras extrañas a veces. Y por eso tanto video de los hombres vivimos menos. Sí, vivimos menos, pero es por otras razones también. No es solo eso. Por último, tenemos los bloqueos intelectuales y expresivos. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, empezamos con elección del lenguaje para resolver el problema. Muchas veces si queremos hablar con personas importantes, digamos, si usamos un lenguaje bastante coloquial, no se va a ver bien. O queremos hacer alusiones que no son correctas. O, por ejemplo, el uso de dibujos funciona para enseñar cosas físicas, pero no para dar conceptos, muchas veces. Y esas son las cosas que tenemos que tener más en cuenta. Luego la flexibilidad en el uso de estrategias. Pensar de forma con una mente flexible, que pueda cambiar, que no tengamos que ser tan rígidos, o sea, solo una idea y esa la idea es la buena. No, tenemos que estar dispuestos a, a ver distintos puntos de vista y qué es lo que nos afecta. Después, la importancia de la información correcta. Muchas veces estamos trabajando bajo asunciones incorrectas. Por ejemplo, y esto, no sé si algunas lo oyeron, eh,
Las matemáticas hay supuestos que son inviolables, digamos, dependiendo con qué matemáticas se esté trabajando. Por ejemplo, las matemáticas euclidianas, que son las que usamos normalmente en el día a día, tienen varios supuestos, como por ejemplo de que cero es la ausencia de algo, es la ausencia de los números. Ese es uno de los principios, digamos, si son inviolables. Y si digamos que el cero sí es algo, entonces si representa una cantidad de algo que existe, entonces estamos trabajando con supuestos falsos y las matemáticas cambiarían mucho la forma en la que nosotros pensamos que el universo se rige. Y por último, los bloqueos expresivos. Esto es simplemente en lo que nos cuesta dar a conocer nuestras ideas. La técnica para expresar lo que tenemos en nuestra cabeza, ya sea de forma verbal, ya sea de forma física, con un dibujo, cosas así. Es muy difícil a veces ver eso. Y ahora entramos a la unidad 2, la lógica. Primero, vamos a definir la lógica. Pensamos en la lógica cuando decimos, ¿por qué no usar la lógica? Hombre, pensar con lógica, ¿qué es lo que estás haciendo? Si sabemos de que algo, vamos a hacer algo y algo va a ocurrir debido a lo que hicimos. Una acción, reacción, si lo quieren ver así. Entonces, disculpen, estoy un poco malo de la garganta. Empezamos. La lógica se define como una ciencia formal y estudia los principios de la interferencia y la demostración. O sea, la lógica nos dice lo que razonamos, lo que pensamos, las líneas de pensamiento, si lo quieren ver ahí, qué está relacionado con qué, cómo lo vemos, qué existe. Pero hay diferentes formas de ver la lógica. Empezamos por la etimología. ¿A qué se refiere la etimología? Es el significado de la palabra. Básicamente, lógica viene del griego logos, que significa palabra, pensamiento o razón, y el término ica, que se refiere a con. Básicamente, una definición etimológica, la lógica significa con lo relacionado al pensamiento o a la razón. Y eso nos lleva a la siguiente parte, pensar. Pensar no es usual, al menos en términos de lógica, no es exactamente lo que nosotros usualmente nos vendría a la mente. El pensar para nosotros es crear la imagen, ver y todo el proceso. No solo la creación de la imagen, sino también el concepto, la acción, todo lo que tenemos aquí. Y pensar es solo la imagen. O sea, te dicen la palabra árbol y en tu mente piensas en el árbol. No piensas en que tiene raíz, tronco, hojas, todo eso. Solo se te viene la imagen de árbol. Y posteriormente tenemos otras secuencias. Ya la razón es la que nos dice árbol. Ok, un árbol es una planta, un árbol se puede encontrar en el bosque, un árbol tiene muchas hojas, un árbol es alto, un árbol es diferente a un arbusto, cosas así. Eso ya es la razón. Y por último, el razonamiento lógico. Ya son juicios, ya son relaciones. Por ejemplo, si al árbol no se le echa agua, digamos, no va a crecer o se puede morir. O el árbol tiene madera, por lo tanto, si lo corto, puedo crear la madera. Esos son razonamientos lógicos. Después entramos al reduccionismo lógico. Esto es básicamente definir las ciencias. Este no solo aplica para la lógica, sino aplica para todas las ciencias. Todas las ciencias tienen una naturaleza material y una formal. Disculpen. La naturaleza material se refiere en sí a qué estudia la ciencia, qué veo, cuál es el objetivo principal de esa ciencia. Solo, por ejemplo, lo explican. La física explica los fenómenos físicos. Aquí estoy hablando de la física como ciencia de los movimientos y todo eso. La biología estudia los seres vivos. ¿Qué más tenemos? La astronomía estudia los astros. La naturaleza formal ya nos dice qué características voy a estudiar
de la naturaleza material. ¿Qué puedo utilizar para estudiarlo? Por ejemplo, si voy a estudiar astronomía, por ejemplo, ya definí que lo que estudio son los astros. ¿Qué características voy a estudiar? Su movimiento puede ser una, cómo se forman, qué, su composición, por ejemplo, ¿con qué las voy a estudiar? Ah, vaya, puedo usar un telescopio, puedo utilizar la matemática para ver la velocidad a la que se mueve, puedo realizar observaciones de cuál es la ruta que toman en el cielo. Cosas así se refiere a la naturaleza formal. Esto es importante verlo porque muchas veces confunden estas dos o no saben cómo ver la naturaleza material de una ciencia. La lógica, por ejemplo, estamos usando la razón, el pensamiento. Eso es lo que va a estudiar la lógica. Aunque lo voy a estudiar con muchas herramientas. Ya podría ser, por ejemplo, más adelante las proposiciones, las tablas de verdad. Todo eso es algo que me sirve para el estudio. Como lo mencioné, tiene relación con otras ciencias, por ejemplo, la matemática, la gramática, la filosofía. La matemática creo que es bastante obvio de que usamos mucho. Cuando llevaron matemática para computación, se los debieron de haber enseñado. Una lógica para pensarlo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando miramos la estructura fundamental de la lógica. Después la gramática, básicamente las reglas que tenemos. Y la filosofía, por ejemplo, se decía antes de que la lógica era una rama de la filosofía. Ahora sabemos que la lógica también se aplica a muchas otras ciencias. Entonces, continuando, llegamos a la estructura fundamental de la lógica. Esta nos presenta 5 partes. La apofántica, que significa predicación o juicio, es básicamente eso. ¿A qué conclusión llegamos con lo que vemos, con lo que sentimos? Tenemos el concepto, que es lo que vemos, lo que nuestros sentidos perciben y cómo lo relacionamos en el cerebro, con qué lo relacionamos. El ejemplo que le aparece en el material, por ejemplo, es el fuego, es el concepto. Luego el juicio, con qué lo relaciono, con calor, una temperatura muy alta. Y por último el razonamiento, ¿qué razono con una temperatura muy alta? No tocar. Pueden ser, por ejemplo, la lluvia, con qué, con qué la relaciono, con mojarse. Entonces mi razonamiento puede ser no salir a la lluvia sin un paraguas, sin una sombría. Después la teorética. Este se refiere a la estructura de la ciencia. Por ejemplo, es la manera de ser de la lógica, que es lo que puedo yo observar dentro de la misma, en qué campos puede aplicarse. Ya vimos las relaciones con otras ciencias, eso también se aplica a la teorética. Luego tenemos el método científico. Esto creo que todos lo hemos escuchado alguna vez y se refiere a los pasos de la investigación al planteamiento, a la solución de los problemas específicos. Observamos algo, creamos nuestra hipótesis, experimentamos para ver si la hipótesis es verdadera, eh, discutimos los resultados, vemos si los resultados comprueban o rechazan la hipótesis y concluyo si es o no verdadero. A eso se refiere el método científico, esos son los pasos. Pero en este caso se refiere básicamente a la resolución del problema. Luego la lógica matemática, como se los mencionaba, una relación muy estrecha con la matemática. Pero aquí muchos lo confunden, no es usar la matemática, no es en qué se usa la matemática en el problema. No es, por ejemplo, tengo una aplicación bancaria y la lógica matemática de la aplicación bancaria son los estados de cuenta. No exactamente, la lógica matemática se refiere a lo que es y lo que no es. Más adelante, que en la unidad 4 vimos las proposiciones, ¿son verdaderas o son falsas? La lógica matemática me dice, ya, por ejemplo, con el conectivo lógico y hago esto y hago esto, entonces esto.
Es verdadero, es falso. Si hago esto y hago esto, pasa esto. Si hago esto y no hago esto, entonces no pasa. A eso se refiere la matemática, a lo que es o no es. Es una lógica precisa. Y por último, la dialéctica. Esto refleja la totalidad, el pensamiento de forma precisa. No es, es bastante relacionado con el pensamiento sistemático. Lo vemos como un todo, no como algo aislado. No solo una parte, no vemos un árbol en un bosque, vemos el bosque, cómo se relaciona. Y ahora pasamos a la lógica. Sistemas, suprasistemas, sistemas y subsistemas. Yo creo que es bastante, que quedó bastante claro con ustedes. Básicamente todos son sistemas. Todo lo que vemos es un sistema. Lo único que vemos es a qué pertenece ese sistema, a qué sistema más grande puede pertenecer. El suprasistema, por ejemplo, puede ser el planeta Tierra, un sistema puede ser un país, un subsistema, un departamento en el caso de Guatemala. Pero aún así, dentro del mismo subsistema, por ejemplo, que dijimos el departamento de Guatemala puede ser un suprasistema de otro sistema. Por ejemplo, ya dentro del departamento de Guatemala puede ser un sistema, un municipio y dentro del municipio una zona. Todo depende de qué perspectiva utilicemos para verlo. Luego aquí entramos al pensamiento y enfoque sistémico. Esto noté que muchos los confunden. El pensamiento sistémico es una forma de pensar, es decir, cómo veo las cosas. No tiene una acción, digamos, per se. Es cómo lo veo, cómo lo identifico, qué es lo que yo puedo observar o qué es lo que, cómo lo puedo relacionar. En cambio, el enfoque sistémico es una forma de trabajo, una forma de resolución de problemas. Esa podemos ver como el pensamiento sistémico a la empresa. La empresa es un gran sistema que contiene diferentes departamentos, marketing, desarrollo, IT, recursos humanos, y un enfoque sistémico es una forma de trabajar. Hay un problema, uso este enfoque para resolverlo. Por ejemplo, las ventas caen, el problema no es solo del departamento de ventas, tengo que ir a hablar con el departamento de marketing, con el departamento de recursos humanos si hay algún problema con los empleados. Eso es un enfoque sistémico, resolver el problema como un todo, no solo como una parte. Y el pensamiento sistémico es poder ver el sistema como un todo. Ahora pasamos a la unidad 3, la lógica del concepto. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Aquí este es un material era un poco largo, pero empezamos con definir concepto. Eh, por ejemplo, tenemos dos definiciones. Primero, es una idea o noción de algo que aplicamos a las cosas u objetos de forma consciente. El concepto, algo importante decir, no lo creamos nosotros. Usualmente el concepto nos lo dan y está definido por nuestro idioma. Por ejemplo, no entendemos nada cuando nacemos. El, si un niño, digamos, está solo dentro de la selva, él va a empezar a identificar las cosas y puede crear sus propios conceptos. Por ejemplo, así inició la civilización. Llovía y lo que pensamos fue, hay alguien allá arriba que nos está echando agua desde el cielo. Y ahora ya, con el paso de los años y la civilización, los conceptos cambian. Pues es el reflejo mental de las características fundamentales y esenciales que conforman una idea, sin afirmar o negar nada sobre ellos. Esto es importante, no afirmo o niego nada. Un concepto no es algo que yo diga es así porque es así. Un concepto es solo una definición, ni más ni menos. Puede ser correcta, puede ser incorrecta, yo no sé, pero no la afirmo ni la niego. Continuamos. Aquí llegamos a algo importante. El objeto se define como lo que es fabricado. Esto lo voy a leer. Trata de la materia finita, estandarizado, forma y normalizada, es decir, sometida a normas de fabricación y calidad.
El objeto se define ahora principalmente como un elemento de consumo. ¿Qué es lo que vemos en esta definición? Básicamente nos dice, el objeto es lo que existe. El objeto cambia. El objeto es algo que puedo consumir, algo que puedo tomar. Algo puede ser físico, puede no ser físico, pero debe existir. Eso es lo que nos dice inicialmente esta definición. Pasamos al ciclo de vida de un objeto. Eso es por lo que les decía que la definición solo nos hablaba inicialmente. Por ejemplo, aquí inicia acá el ciclo de vida. Nace un concepto. ¿Qué es un concepto? Es una idea abstracta, una construcción mental. Nosotros simplemente lo entendemos porque así se nos ocurrió o así nos desarrollamos para entenderlo. Como les decía, muchas veces esto depende mucho del idioma. Mi concepto de árbol, por ejemplo, yo lo veo como un tronco, ramas, muchas hojas, raíces, etcétera. Pero para alguien de otra cultura, por ejemplo, un árbol puede ser algo más espiritual o puede ser algo más material, la madera, por ejemplo, o un lugar donde los árboles no crecen tanto, por ejemplo, para ellos un árbol podría ser un concepto externo o puede ser simplemente un arbolito pequeño con un tronco frágil, puede ser. Depende mucho de dónde vivamos, de nuestra cultura. Entonces, el concepto define al objeto, no al revés. Ensorcemos el concepto y ese concepto va a definir al objeto. Es decir, con nuestro concepto le damos al objeto un significado. El concepto madura, vemos los cambios, vemos eh, que nuestro concepto no se alineaba correctamente con lo que era, con lo que el objeto, entonces ya simplemente le vamos añadiendo, por ejemplo. Ahora nos enfrentamos después al cambio en el objeto. El objeto cambió, nuestro concepto ya no es suficiente ya no aplica este nuevo objeto y entonces el concepto cambia. Este nuevo, este concepto que cambió ahora es un nuevo concepto, ya no es el mismo que antes. Y el ciclo vuelve a iniciarse. Así es como lo vemos. ¿Dudas hasta ahora? Si no, por favor, solo sea una reacción, un pulgar arriba, un pulgar abajo. ¿Todo bien? Muy bien. Si tienen dudas, por favor, no duden en preguntar y me dicen si hay algún tema en el que quieren que ahonde. Continuamos entonces. Gracias. Ahora, la membresía de un conjunto. ¿Qué tenemos aquí? Básicamente, la membresía, todos han oído el término, me imagino. Por ejemplo, si alguna vez vieron una película, la membresía para un club, la membresía para un grupo, la membresía para, no sé, una tarjeta de crédito. La membresía significa pertenencia y esta pertenencia se da en base a dos conceptos. Estos conceptos son la intensidad y la extensión. Más adelante vemos la intensidad más a detalle, pero en este momento es la definición completa de su concepto. Aquí les puse el ejemplo con imágenes. Tenemos al Sol. ¿Qué es el Sol? Eh, Podemos dar una definición grande de que es una aglomeración de gas con mucha presión, inició una reacción en cadena de fusión nuclear y genera calor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dejémoslo en que es una estrella. Entonces tenemos el Sol, es una estrella, esa es su intensidad. Y la extensión es el conjunto al que pertenece. Por ejemplo, en esta imagen se ve un cúmulo de estrellas, que básicamente es un conjunto de estrellas. Y la extensión se refiere a lo que puede pertenecer. Por supuesto, hay más conjuntos a los que puede pertenecer dependiendo la extensión o la definición de la extensión. Porque la extensión puede ser miembro de otro grupo, entonces la extensión tiene su propia intensidad y tiene su propia extensión.
Y así nos damos, es básicamente como miramos los sistemas, subsistemas y suprasistemas. Todo acá está conectado. Continuamos. Luego tenemos las asociaciones de objetos. Tenemos dos, las relaciones y las asociaciones, que son básicamente la misma manera de decir dos cosas diferentes. Perdón, son dos formas diferentes de decir la misma cosa. Las relaciones, por ejemplo, lo que nos dice es simplemente qué está con qué. Y las asociaciones nos dicen cómo se relacionan. Es, digamos, un poco confuso al principio. Las relaciones nos presentan tres tipos: jerárquica, de contención y colecciones. Jerárquica es quién está arriba de qué y quién está abajo de qué. La forma fácil de ver por ejemplo, es para nosotros en una empresa, por ejemplo, o que está hasta arriba, está el presidente de la empresa, luego el vicepresidente, luego los directores de los departamentos y más abajo están todos los empleados, ya directores de área y cosas así. Y así es como lo vemos. Que tengo entonces después están las relaciones de condición. Permítanme un segundo. Mire si el Fercho no lo está llamando. Lo siento. Entonces, como les iba diciendo, después de la relación jerárquica, tenemos la relación de contención, que es lo que pueden ver acá. De un conjunto grande a un conjunto pequeño. Un sistema, un subsistema. ¿Qué está dentro de qué? Básicamente, ¿a qué pertenece? Si yo estoy, por ejemplo, con mi familia, pertenezco a mi familia pertenece a una comunidad, la comunidad pertenece a un pueblo, cosas así. Eso se refiere a contención. Y por último, de colecciones, que es parecido a contención, que es básicamente el grupo al que se pertenece. ¿Qué características tengo yo que son similares a los demás? Y cómo esto nos relaciona. Las acciones, en cambio, son la colección de enlaces entre objetos. O sea, qué tipo de relación es la que se tiene. No, no exactamente jerárquica de contención, sino es más específica. Por ejemplo, aquí les puse un cuadro sinóptico de mamíferos. Los mamíferos, su estructura corporal se sostiene se obtienen, columna vertebral, viven en hábitats, tienen un tipo de respiración, tienen un tipo de nacimiento, un tipo de alimentación. Ese tipo de cosas son las asociaciones. Yo, por ejemplo, voy a decir mi relación, yo, USAC, yo estudio en la USAC. Eh, y a eso nos vamos con las asociaciones y ese es el mapeo. Son el tipo de formas en las que nos miramos. Luego ya entramos a la tríada del concepto. Como les mencionaba, aquí vamos a ver un poco más de lleno la intensidad. ¿Qué tiene la tríada del concepto? Un concepto, como les había dicho, es algo que nosotros tenemos la idea de, no es solamente el, no es solamente la idea, no es solamente lo que observamos, sino es la idea que tenemos de lo que observamos. Por ejemplo, nosotros podemos ver un cuadrado, cuadrado verde o un círculo verde, pero como vemos el círculo verde que está dentro de un semáforo, entonces decimos, al círculo verde me dice avance, como está alumbrado, está activo. Ese es el concepto que vemos. Pero lo que vemos en sí es solo el círculo verde. El concepto ya es la idea que tenemos de lo que observamos. Y la intensidad es la definición de eso. Como les había mencionado, la intensidad es la definición, la extensión es a lo que pertenece y el símbolo es como lo representamos nosotros. El símbolo, como pueden ver, puede ser solo una imagen, a veces es una palabra, porque, por ejemplo, no todo puede tener una imagen, pero puede tener un símbolo. Por ejemplo, si estamos pensando en el alma, hay una definición.
algo esotérica, pero tiene una definición. Y tiene, como les mencioné, forma parte de un círculo esotérico, entonces tiene una extensión, pero el símbolo no es una imagen, no puedo representarlo como un dibujo. Bueno, sí puedo, pero no sería una representación fidedigna. Entonces el símbolo es la palabra alma. A eso se refiere la teoría del concepto. Y un concepto tiene las tres. Ya más adelante vemos tríadas incompletas, pero para nosotros eso es, bajo esa definición, no está completo el concepto. Como dice, luego el concepto tiene características, dos tipos de características, las esenciales y las accidentales. Aquí vamos a entrar un poco en mi rama que le mencionaba, la biología, para hacer una comparación. Las características esenciales es lo que define al concepto como tal, lo que es propio. Por ejemplo, los seres humanos o cualquier ser vivo tiene ADN, un código genético que nos dice sus características. Y las características, las esenciales, nos van a decir a qué grupo pertenecen. Por ejemplo, la característica de los mamíferos que tienen los mamíferos tienen pelo. Sin pelo no es un mamífero. Con que lo haya tenido en alguna etapa de su vida, va a tener la característica esencial que tiene pelo. Y eso lo distingue de otras formas de vida. Por ejemplo, los reptiles tienen escamas, igual que los peces. Eso ya es una característica que los define, que puedo ver de que les pertenece que todos lo tienen, pero no los define como únicos. ¿Qué más tenemos? Características accidentales. Estas son las características que, pues, para la redundancia, no son esenciales, pero que forman parte del concepto. Por ejemplo, ya tenemos como les decía, el ADN, cómo se manifiesta. Yo tengo pelo negro, por ejemplo, y habrá quien tenga pelo rubio, habrá quien tenga pelo rojo, pero no nos quita la definición de que somos humanos, que somos personas. Y a eso se refiere una característica accidental. Puede variar de a quién vemos en el concepto, pero el concepto sigue bajo, o sea, mientras tengamos las características esenciales, vamos a estar bajo el concepto. No sé si me voy a entender o tienen alguna duda respecto a esto. Bueno, supongo que no. Continuemos. Luego, la clasificación de los conceptos. Esto ya es un poco más alargado, pero básicamente solo tenemos que asegurarnos de que que podemos ver que todo tiene una relación. Por ejemplo, por su extensión, es bastante claro. Universal se refiere a todos los elementos de una clase. Por ejemplo, decimos escritores, sabemos que nos referimos a todos los escritores. Ya el contexto puede delimitar un poco más el concepto, pero cuando decimos solo escritores, son todos los escritores. Particular, por ejemplo, aquí ya es ya nos referimos a un conjunto que está dentro del conjunto universal, pero que que todavía incluye a varios, digamos. Siguiendo con el ejemplo de escritores, están escritores guatemaltecos. Eso ya nos delimita un poco el conjunto, pero no, todavía si queremos, por ejemplo, describir a alguien, es un escritor guatemalteco, reducimos el número de personas que están dentro del conjunto, pero aún no sabemos quién es. Y por último, el individual, que es, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco. Ese ya sabemos que se refiere a una sola persona, a un solo individuo. Luego tenemos la intensidad. En este caso, vamos a ver en lo que podemos, en si lo percibimos o no. ¿Es abstracto o es concreto? Abstracto, no es perceptible, tenemos la idea, pero no lo percibimos. Por ejemplo, en el material hablan de país. Los países existen, podemos comparar el mapa con los límites territoriales, por ejemplo, pero el concepto como tal no tenemos una idea. O sea, no lo percibimos el país como tal. Si vas caminando, por ejemplo, en la frontera entre dos países, si no hay una línea que lo marque, no lo vas a, ni te vas a dar cuenta.
Y concreto, por ejemplo, algo, ya es una idea precisa, concreta del objeto. Por ejemplo, una manzana, que es algo concreto a lo que vemos, que percibimos que tiene su delimitación, o vemos como tal. Luego, por su función, esto simplemente eh, vamos a definirlo como si tiene significado por sí mismo o no. Están los categoremáticos y los no categoremáticos. Los categoremáticos son los que tienen un significado en sí mismos, tienen una categoría. Es decir, no necesitan de ideas auxiliares para definir el concepto. Mientras que los no categoremáticos sí necesitan esa idea. No tienen un significado conceptual. Aquí vemos a la tríada del concepto. ¿Qué les falta? Les falta definición. Y por último los tenemos por su forma. Pueden ser subordinados, coordinados o no comparables. Subordinados, por ejemplo, como su nombre lo indica, mi subordinado está dentro de mi grupo, dentro de mi equipo, está debajo mío, ya están incluidos dentro del grupo. Los coordinados que están incluidos parcialmente, digamos, o sea, no son iguales unos a otros, pero tienen un grupo al que pertenecen. En este caso, por ejemplo, perros y gatos están incluidos dentro de los mamíferos, bajo el mismo concepto. Por ejemplo, un tiburón y un pez dorado no son iguales, pero son peces. Y los no comparables, que son completamente diferentes. De, Vuelvo a insistir, depende de bajo qué perspectiva lo estamos viendo. Mientras más amplia la perspectiva, es más probable que sean al menos coordinados. Por ejemplo, un gato y una flor. Uno es un animal, uno es una planta. Bajo ese concepto de animal y planta, son completamente separados. Y ahora, si los incluimos dentro de algo más amplio, que sea ser vivos, ambos son seres vivos, diferentes, y ya se vuelven un tipo de concepto coordinado. Entonces, todo depende de qué tan amplia es nuestra visión, qué tan grande es el sistema bajo el que los estamos clasificando. Y aquí entramos a las tríadas parciales. Las tríadas, si se acuerdan, la forma en la que los vemos es una línea vertical con una horizontal. Al final de la línea, en la parte izquierda está la intensidad de la horizontal, en la parte derecha de la horizontal está la extensión, y en la parte superior de la línea vertical está el símbolo. En este caso tenemos conceptos sin nombre, básicamente es lo que nuestra idea de algo, por ejemplo. Existe la definición como tal, pero no tiene un nombre específico para verlo. Por ejemplo, esto pasa muchas veces con el significado de una palabra, de un idioma a otro. Para nosotros una palabra tiene un significado, pero al traducirlo, digamos, a inglés, no hay una palabra por ejemplo, específicamente no hay una palabra equivalente, que sea una sola palabra, tiene que ser una frase, una expresión a la que pueda equivalerse. Por ejemplo, decimos aquí, puchica mucha. La expresión existe y tiene un significado, es una expresión que puede ser de asombro, de sorpresa, cosas así, pero no tiene un nombre como tal dicha expresión y no tiene una forma de ser traducida. Entonces después tenemos los conceptos sin objetos. Tenemos la definición, tenemos un símbolo, pero no tenemos el objeto como tal. O sea, no define algo específico. En el material, por ejemplo, está el saboteador de una empresa. Tiene un nombre y tenemos una definición. Es una persona que, a la redundancia, sabotea a la empresa. Hace acciones que perjudican a la empresa y la evitan que cumpla su objetivo. Pero no tenemos un objeto que podamos ver. O sea, no define a alguien específico, no puedes imaginarte un estafador, no puedes decir Rosa Corbata tiene una cara de maleante, no siempre es así.
Lo único que sabemos, por ejemplo, aquí es que es una persona, o puede ser ni siquiera una persona, puede ser un ratón, incluso que mordió un cable y toda la empresa se vino abajo. Por último, tenemos conceptos sin definición. Básicamente, no hay forma de definir el concepto, no tiene una raíz. Por ejemplo, digamos, conceptos de la antigüedad que no se definen. Me meto mucho al idioma porque muchas veces esto es lo que aplica. Por ejemplo, no tenemos una definición de un idioma antiguo, una lengua muerta, digamos. Sabemos cuál es la palabra, pero no tenemos la definición de lo que es. Jeroglíficos, por ejemplo. Tenemos la definición de la palabra, sabemos de qué se refiere a lo que está dibujado, pero no sabemos a qué se refería, no sabemos la definición como tal. Ya más adelante puede que completemos la tríada, pero esto aplica muchas veces. Luego entramos a los conceptos de sinónimos y homónimos. Y lo que vemos aquí es básicamente dos caras de una moneda. Son oposiciones. Un sinónimo se refiere a diferentes nombres, pero con una misma definición. Y un homónimo, al contrario, es el mismo nombre, pero que tienen diferente definición. Por ejemplo, en sinónimos tenemos, ¿qué les puedo decir? Eh, Cuando dicen, por ejemplo, eh, sopla el aire, sopla el viento, o está muy alto, está muy elevado, son sinónimos. Alto o elevado tienen diferente nombre, pero nos referimos a lo mismo. O sea, está muy arriba. Homónimos, por su parte, comparten el nombre, pero en diferente definición. Por ejemplo, tenemos concreto. Si hablamos de algo concreto, es algo que existe, algo específico, pero podemos decir concreto, que se refiere a la mezcla de grava, arena, que es básicamente el cemento. Y aquí andamos tras sinónimo. Concreto, cemento también son sinónimos, pero concreto también puede ser un homónimo de algo específico. Así es como se maneja el idioma. Y no podemos simplemente tomar uno y no sabemos a cuál se refiere hasta que lo metemos en un contexto. Por ejemplo, si decimos la palabra vela, en caso de homónimos, solo vela, pues se nos puede venir a la idea, ya sea la vela de un barco o la vela de la que se usa para encender cuando no hay luz, o sea, una candela. Y hasta que no le meto un contexto, por ejemplo, el viento sopló en la vela para que pudiéramos mover, entonces ya uno dice, ah, es un barco. Y pues si dijera por otro lado, entonces se fue la luz y entonces vine y encendí una vela. Ya decimos, ah, es una candela, tiene una mecha, es de cera, etcétera. Y así es como lo definimos. Y por último tenemos acá los árboles lógicos. ¿Qué son los árboles lógicos? Es solamente una manera de representar. En este caso, muchas veces esto representa una jerarquía. Algo que inicia, en que se divide, que es lo que vemos, que incluye. Esto nos ayuda a organizar los elementos en base a sus similitudes y diferencias. Y como les está la raíz, luego el primer nivel, el segundo nivel, tiene varios niveles. Es una forma gráfica de verlo, es un grafo, o sea, tiene conexiones, tiene nodos y lo podemos ver de forma como un dibujo. O sea, dependiendo, no es cíclico, por ejemplo, no es como que de aquí del tercer nivel vaya a haber una conexión al primer nivel directamente si ya tiene una conexión en el segundo. No funciona así de que se mueve de acá para acá, que baja y vuelve a iniciar, no. Este es jerárquico, sube y baja. Y ya lo vemos como, por ejemplo, este de raíz incluye a estos y este de acá incluye a estos y pueden haber subárboles, por ejemplo, su árbol de la izquierda, su árbol de la derecha
No sé si a ustedes ya vieron alguna clase, cómo se leen los árboles en preorden, inorden, suborden, posorden, pero eh, ya lo van a ver sobre todo en estructura de datos. Y ahí ya se van a acordar de esto y van a decir esto era más fácil. Y aquí tenemos, dentro de estos incluye el análisis de profundidad, como les decía. Si tomamos este subárbol, podemos decir este subárbol empieza desde acá, y, pero tiene un nivel más arriba. Entonces se puede generalizar o se puede subdividir más para abajo, más dividido está, mientras más arriba está más generalizado, hay menos cosas para ver. Y entramos al de la semana pasada, la unidad 4, que tenemos acá, pues las proposiciones, el lenguaje y la lógica de las proposiciones. En este es importante que recalque algo. Iniciamos con las proposiciones. Una sentencia o un enunciado que puede ser verdadero o falso. Generalmente son de carácter enunciativo. ¿Esto qué significa? Que muy rara vez van a ser preguntas. No puedes decir si una pregunta es verdadera o falsa, por ejemplo. Y esto nos vamos a un error bastante común que vi en algunas de sus hojas de trabajo. Les pedían proposiciones de un tipo de lenguaje, pero no eran proposiciones que pudieran ser verdaderas o falsas. No eran proposiciones que yo pudiera negar o afirmar. Y eso es la definición de una proposición. Es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Yo puedo decir, si es así, no es así. A diferencia de un concepto, de la definición que les decía, que en el concepto simplemente lo define y no puedo decir si es así o no es así. La proposición sí puedo decir si sí es verdadera o falsa. Dentro de las proposiciones tenemos premisas y conclusiones. Esto ya incluye a un razonamiento. Las premisas son las suposiciones de las cuales me baso para llegar a una conclusión. Una conclusión no puede existir sin las premisas y las premisas dan lugar a una conclusión. ¿A qué me refiero con esto? En una conclusión no puedo decir nada que no haya sido dicho en las premisas. Y esto ocurre bastante común, es bastante común. Por ejemplo, hacemos un trabajo y nos piden trabajo de investigación y se concluye respecto a su trabajo. Y las conclusiones a las que llegué no tienen nada que ver con el trabajo. Estuve, por ejemplo, mi trabajo investigó acerca de los cultivos en Guatemala y mi conclusión dice, hay cultivos en otros países que se utilizan en lugar de tales cultivos en Guatemala y eso jamás lo mencioné en mi investigación. Eso es una mala conclusión, es una conclusión errónea, una conclusión sin validez, sin punto de apoyo. Aquí les pongo unos ejemplos. Proposiciones verdaderas. El número 12 es mayor que 5. Bajo nuestras matemáticas actuales, efectivamente. Luego el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. Esto es algo que no sé si sabían, pero decir que el agua hierve a 100 grados Celsius solo ocurre cuando la presión atmosférica es una atmósfera cuando se está a nivel del mar. Eso es. O así, si estamos a alturas más elevadas, por ejemplo, donde la presión es menor, la temperatura a la que el agua hierve también es menor. Y si estamos a una mayor presión, el agua va a tardar más en hervir, o sea, va a hervir a una temperatura más alta. Luego, Lima es la capital de Perú. Y aquí entramos a homónimos, por ejemplo, Lima también es una fruta. Pero esta es una profesión verdadera. Lima es la capital de Perú. Luego el Sol es una estrella, como mencioné. Y hay proposiciones falsas. El número 7 es menor que 3, obviamente no. París es la capital de Inglaterra, obviamente no. París es la capital de Francia. Inglaterra tiene su capital, que es Londres. Todos los pájaros pueden volar, también es falso. El avestruz no puede volar, la gallina no puede volar, el pingüino no puede volar, el lemú no puede volar. Hay bastantes aves que no pueden volar. Mi favorita, por ejemplo, el cacapó, que es un loro de Nueva Guinea, básicamente es un loro gordo, no puede volar. Deberían buscarlo en internet, es un ave bastante divertida de ver.
El resultado de 2 más 2 es 22, también es falso. Y como les mencionaba, puede ser verdadero, puede ser falso. Luego las clasificamos, proposiciones simples o compuestas. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Las proposiciones simples son las que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean proposiciones. Es decir, existen como tal y ya no las puedo descomponer. Me afirman o me niegan algo y ya. Las proposiciones compuestas por su lado están formadas por dos o más proposiciones simples o compuestas. Esto es un poco redundante, pero básicamente me dice que tengo más de una proposición simple. ¿Cómo las conecto? Con conectores lógicos. Y o entonces, sí, sí, solo sí. Aquí algunos ejemplos, proposiciones simples, el cielo es azul, el perro está ladrando, 5 es un número primo, la Tierra gira alrededor del Sol. Son proposiciones simples. Y las proposiciones compuestas, por ejemplo, el cielo es azul y el perro está ladrando. Ya están las compuestas. 5 es un número primo y Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Aquí vamos ya a ver, por ejemplo, que en las proposiciones compuestas aquí estamos usando el conectivo lógico y, que es una conjunción. Y ya más adelante vamos a ver cómo funcionan estos conectores. Tenemos el valor de verdad. Les dije, una proposición solo puede tener uno de dos valores de verdad. Puede ser verdadera o puede ser falsa. No puede ser las dos. Pero aquí, como les decía, siempre entramos en contexto. Una proposición puede ser verdadera con el contexto correcto. Por ejemplo, digo, aquí vamos a ver, por ejemplo, en homónimos. Los ejemplos. La vela no se apaga con el aire. A una vela que es una que enciende con fuego, si le soplo, si hay aire, se apaga. Una vela de un barco, si sopla el aire, no se apaga, más bien no se impulsa. Por eso les decía, el contexto es muy importante para ver si una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Ya tenemos los conectivos y los cuantificadores. Los conectivos, como lo mencionaba, enlazan proposiciones simples para formar proposiciones compuestas. ¿Cuáles son los más comunes? La conjunción, disyunción condicional y el bicondicional. ¿Qué conectivos son? El y, el o, el sí y entonces, y el sí y solo sí. El sí y entonces van juntos. Es muy difícil también encontrar una proposición en donde no estén juntos. ¿Por qué? Porque es una condición. Si ocurre esto, si ocurre A, entonces ocurre B. Y no los puedo separar. ¿Por qué? Incluso pueden ver cuando están programando. No puedo simplemente poner un if then. Yo solo puedo poner solo el then. Solo que ocurre sin el if, sin la condición. No ocurre de esa manera. Y también eso es algo que encontré a veces en su hoja de trabajo. Decían con proposiciones compuestas y decían, estoy corriendo y tengo frío, entonces no, no funciona de esa manera. Tienen que incluir el sí para que sea un condicional en donde pueda incluir la palabra entonces. Y aquí tienen los símbolos. El bicondicional, se me olvidó explicarlos, es el sí y el solo sí. O sea, ocurre porque ocurre. Es así porque es así. Si no pasa, si la condición no se cumple, no pasa. El condicional es un poco más flexible. En los símbolos, el I es una flechita para arriba, el O es una V, digamos, una flecha para abajo, el sí entonces es una flecha para la derecha, y el sí solo sí es una flecha doble. Los cuantificadores, por su parte, indican números, es decir, lo que la proposición incluye. Puede ser que incluya todo o puede ser que incluya solo una cosa. En este caso tenemos el número para todo y el símbolo es una A invertida, por ejemplo. Ya sea para lo que existe, una E al revés, y si no existe, para el conjunto, una E al revés con una diagonal. Eso es lo que vemos.
y ya habrán proposiciones que las incluyan o no las incluyan. Luego tenemos la clasificación de las proposiciones. En este caso ya, si se dan cuenta, se parece un poco a la clasificación de los conceptos. ¿Por qué? Porque es la forma por la que los tenemos. Pero empezamos por cantidad. Las proposiciones universales, particulares e individuales. ¿Qué pasó? No cambiaron. Es igual que el concepto. Universal, proposiciones que aplican para todo. Particulares que solo aplican a un grupo. E individuales que aplican a una sola cosa específica. ¿Qué tenemos después? Por cualidad. Cualidad lo podemos entender aquí por el valor de verdad. Afirmativas, negativas o indeterminadas. Afirmativas que afirman algo, negativas que niegan algo. Las negativas usualmente van a tener las palabras no, ningún o similares que puedan decir esto significa no. Y las indeterminadas por su parte no afirman ni niegan nada. Estas usualmente incluyen palabras como algunos o puede ser. Cosas así son las que nos dan que no niegan ni afirman algo, sino dejan la posibilidad para ambas. Y estos pues, son indeterminadas, son proposiciones, pero estas usualmente no se les puede dar un valor de verdad como tal. Bueno, se les puede dar un valor de verdad, pero no, de hecho, se les da un valor de verdad, sea verdadero o falsa, pero no afirman ni niegan nada. Lo tenemos por modalidad. Estos pueden ser problemáticos, asertóricos o apodícticos. Se me traba la lengua con esos. Y los problemáticos, pueden dar una información cuya afirmación o negación es únicamente posible. Es decir, el afirmar o negar algo puede o no ser. Por ejemplo, los ángulos pueden ser adyacentes. Es verdadero, pero la afirmación o negación es posible. O sea, no determina si niegan o no niegan algo. Es como las indeterminadas. Pero estas clasificaciones por modalidad. ¿Por qué? Porque después, según los asertóricos, describen cosas reales, dan información de cómo son los conceptos. Por ejemplo, los animales unicelulares están formados por una sola célula. Están describiendo al objeto, dan información de ese elemento. Los apodícticos, por su parte, establecen una necesidad en la relación entre los conceptos. O sea, hay una necesidad absoluta. Usualmente se usa en matemática. ¿Por qué? Porque la matemática, como mencioné en la lógica matemática, es algo que es o no es. Dos paralelas por una secante forman 8 ángulos. ¿Qué es una secante? Es una línea recta que que atraviesa, digamos, en este caso como son paralelas, corta cada línea en un punto. Esto crea 8 ángulos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una línea horizontal y la parto con una vertical, me crea 4 ángulos. En este caso partió 2 líneas horizontales, crea 8 ángulos. Después tenemos la división por relación, que puede ser hipotéticas o disyuntivas. Hipotética se establece es de carácter condicional, o sea, una proposición o concepto condiciona a otro. En este usamos el conectivo lógico sí, entonces. Por ejemplo, si un animal es pluricelular, entonces es metazoario. Entonces es un poco más específico. Entonces, si un animal tiene pelo, entonces es mamífero. Por ejemplo, o sea, si un animal pone huevos, es ovíparo. ¿Qué más tenemos? Las disyuntivas, entonces. La relación se da entre dos o más oposiciones, no de consecuencia, sino de oposición. En este caso, básicamente relaciona dos, crea una proposición compuesta, que no necesariamente va a ser condicional. Los animales son unicelulares o pluricelulares. Las pirámides pueden ser regulares o irregulares.
Esas son los tipos de proposición por relación. Continuamos y ahora tenemos la lógica matemática. ¿Recuerdan que la vimos en la estructura fundamental de la lógica? Ahora la volvemos a ver. Esta lógica analiza el valor de verdad de las proposiciones, es lo que les mencionaba. Algo que ocurre puede ser o no ser. Puede ser verdadero, puede ser falso. A eso se refiere la lógica matemática, no a usar la matemática dentro del concepto. Como les decía, el problema no es si estoy utilizando matemáticas, si estoy utilizando unos y ceros. El problema es que sea o no sea. A eso se refiere la lógica matemática. Si es verdadero o si es falso. Lo podemos ver de dos maneras, como un diagrama de árbol o como una tabla. En este caso partimos de un concepto que puede ser verdadero, un 1, o puede ser falso, un 0, como lo mencioné en el valor de verdad que les he explicado antes. Y si continuamos, mientras podemos relacionar cualesquiera cantidad de proposiciones. Vamos a representar como P, Q, R, una letra cualquiera del abecedario. O combinaciones, si ya se extiende más, porque nuestro alfabeto solo tiene 27 letras. Continúa, si este es 1, puede ser que la siguiente sea 1 o puede ser 0. Si este es 0, puede ser que sea 1, puede ser 0. Y estas son las combinaciones que se pueden tomar con solo dos proposiciones. Y estas son las operaciones lógicas que podemos tener. Pueden ser unitarias o pueden ser binarias. Las unitarias solo necesitan una proposición. ¿Cuáles son las unitarias? La negación. Puedo poner una proposición y puedo negarla. Puedo decir, por ejemplo, el carro es rojo. Si la niego, el carro no es rojo. Y solo necesite una proposición. Las binarias, por ejemplo, ya necesitan dos proposiciones para funcionar. Y aquí entran ya los demás. La conjunción, la disyunción inclusiva, exclusiva, el condicional o el bicondicional. Y aquí tenemos las operaciones lógicas. La negación, las tablas de verdad, en este caso. P, verdadero. Si la niego es falso. La P, si es falsa y la niego, vas a ser verdadera. La conjunción, que usa el conectivo lógico y. Si ambas son verdaderas, es verdadera. Si la primera es verdadera, la segunda es falsa, es falsa. Si es falsa, la siguiente verdadera es falsa. Y las dos son falsas, es falsa. ¿Por qué? Porque requiere de las dos sean verdaderas para que se cumpla la condición. La disyunción, verdadero, verdadero, falso. Si uno de los dos es verdadero, entonces el final es verdadero. Y si los dos son falsos, son falsos. ¿Qué significa la disyunción? Pasa uno o pasa el otro. Dependiendo también cómo lo veamos, porque esa es la disyunción exclusiva, digamos. O sea, puede ser que si quiero que pase algo, si pasa uno o pasa el otro, o pueden pasar ambos si es verdadero. O la exclusiva de que, como les dije, solo una o el otro. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, ejemplos un poco más complejos. En este caso tenemos la contradicción. ¿Qué es la contradicción? Que el resultado va a ser el opuesto al inicial. En este caso, que la contradicción nos dice que todos los valores son falsos. Todos los valores al final son falsos. P1100, Q1010, P y Q 1000, P o Q 1110, no P o Q 0001. Y si P o Q y no P o Q, ya pone la contradicción nos dice por definición que todos los resultados son negativos. O sea, todos los resultados son falsos. Tienen un valor de verdad de 0. Por su parte, la tautología es lo opuesto. La tautología nos dice que todos los valores de verdad en el resultado son verdaderos. Aquí ya es un poco más complejo, como lo pueden ver. Pasa de un lado, de una expresión entre dos, a otra. Y la tautología no siempre se escribe así. Obviamente hay muchas formas de ver una tautología, que todo sea verdadero. Y ya depende de nosotros ver cuáles son las formas que se utilizan para
para verlas, para llegar a esta conclusión. No sé si les pusieron en materia de cómputo, por ejemplo. Es una tautología con dos expresiones o con tres expresiones. Ya, mientras más expresiones, mientras más proposiciones se utilicen, va a ser más complejo. Siguiente tabla de verdad, la contingencia solo es verdadero si ambos son falsos. O en este caso más bien, este solo es en la tabla. La contingencia en realidad lo que nos dice es que es diferente a una tautología o a una contradicción. Es decir, este uno puede estar en donde sea. O pueden haber dos unos o tres unos, solo un uno, pero o sea, no pueden ser todos ceros o todos uno. ¿Por qué? Porque todos ceros es una contradicción y todos unos es una tautología. Y el resto de expresiones que quedan son una contingencia. Después tenemos proposiciones equivalentes, el resultado final de dos tablas de verdad diferentes que tienen el mismo valor. Como les decía, no hay una sola manera de llegar a la verdad. No hay diferentes perspectivas y podemos estar viendo lo mismo a diferentes puntos. Por ejemplo, si miras un 6 dibujado en el suelo, desde una perspectiva puede ser 6, desde otra puede ser 9. Y ya cuando lo pones contexto ya se convierte en 6 o 9. En este caso son dos tablas diferentes cuyo resultado es el mismo valor final. No P o Q, solo es falso cuando los ambos son verdaderos. Y en este caso, no P o Q, ya es diferente y sigue siendo falso solo cuando los dos son verdaderos. A eso se refieren a proposiciones equivalentes. Como les decía, esto ocurre usualmente con más de una proposición. Luego aquí tenemos la tabla de verdad de los condicionales, que no los había puesto antes, aquí están. Entonces, y el sí y solo sí. Como les dije, sí y solo sí es verdadero, cuando los dos son verdaderos, o los dos son falsos. O sea, ocurre porque ocurre o no ocurre. Es verdadero si ocurre, si ambos pasan, o si ninguno pasa. Por su parte, el condicional ocurre dependiendo de cuál sea la función verdadera. Si pasa uno, entonces pasa el otro. Si pasa uno, entonces si el verdadero tiene que pasar el otro. Si no pasa uno, entonces pasa el otro. Y si ninguno pasa, entonces pasa. Es un poco complicado de verlo al principio. Pero quédense con esto. El condicional nos dice que, por ejemplo, en programación, si ocurre, entramos. Si no ocurre, no entramos. Pero eso no lo hace falso. O sea, hace falsa la condición y hace falsa la entrada, pero no significa que no pasemos por ahí. Y por último, las funciones del lenguaje. ¿Qué tenemos? Las funciones del lenguaje nos dicen 4 tipos de lenguaje: el informativo, el expresivo, el directivo y el mixto. Esto está en su hoja de trabajo. Vamos con el informativo. ¿Qué hace el informativo? Informa, nos dice algo, nos cuenta, digamos, que algo ha pasado. El lenguaje expresivo, por su parte, indica emoción, indica lo que sentimos, sentimiento. Importante acá, como les decía, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Es necesario para que sea una proposición. Está dentro de la definición. En el expresivo, yo me siento triste. Estoy expresando lo que siento. Y puede ser que me sienta triste o que no me sienta triste. Verdadero o falso, ya cada quien decide, pero a eso se refiere el lenguaje expresivo. El lenguaje directivo pues dirige, da órdenes, por ejemplo. Se debe realizar tal acción. Está dirigiendo, está diciendo algo que se debe hacer, algo que debe pasar. Ahora, el lenguaje mixto, por su parte, se utiliza principalmente en compuestas, en proposiciones compuestas. ¿Por qué? Porque mezcla más de un tipo de lenguaje y para eso se requieren más de una proposición. El cielo está claro, es informativo y me hace sentir feliz y me siento feliz, ya es expresivo.
y eso forma ese conjunto de diferentes cosas, digamos, es lo que hace el lenguaje mixto. Y eso es todo por la presentación. Ahora pasamos a la sesión de dudas. ¿Tienen algún tema del que no pueda dejar compartir un momento? Y ahora, por favor, si alguien tiene alguna duda, si lo quiere escribir o si puede hablar por el micrófono, eh, por favor, que me lo haga saber. Sí, Schneider, se dice, ¿verdad? Buenas tardes, Aux. Mira una pregunta con respecto a las proposiciones. Algunas pueden ser consideradas verdaderas cuando inician con no o contienen el no en su estructura. Sí, así es. Las proposiciones, como te dije, es diferente al valor de verdad a decir si son afirmativas o negativas. El valor de verdad me dice si es verdadero o si es falso, mientras que el valor mientras que la afirmación, que si son afirmativas o negativas, es un tipo de proposiciones que me dicen si afirman o niegan algo. Entonces, el valor de verdad es independiente Aunque entonces la negación sería como volver a decir no, no, por ejemplo. Si una está no, como decir no o algo así. exactamente. Ok, ok, ok. Y eso no Gracias. afecta su valor de verdad. Por ejemplo, yo no estoy en la universidad en este momento. Es verdadero porque no estoy en la universidad, pero estoy negando algo. Ok, ok, gracias. Muy bien. Entonces, el lenguaje mixto, dice Kenneth. Claro, el lenguaje mixto no es un lenguaje que utilice solo una proposición. El lenguaje mixto va a usar más de una debido a que tiene que mezclar más de un tipo de lenguaje. El lenguaje mixto, por definición, como lo acabo de mencionar, tiene más de un tipo de lenguaje y cada proposición usualmente tiene solo un tipo de lenguaje, cada proposición simple. Entonces el lenguaje mixto tiene, como les dije, tiene una forma de ver los lenguajes de más de uno. No sé si me estoy haciendo bolas o lo entiendes ahí, pero vamos al hecho de que necesita más de una proposición para expresar el lenguaje mixto. Puede ser que estoy mezclando el informativo con el expresivo, puede ser que estoy mezclando el directivo con el informativo, o estoy mezclando el directivo con el expresivo, eh, pero el lenguaje mixto va a necesitar más de una proposición para ello, y cada proposición va a ser de un lenguaje diferente. Al menos si estás hablando de dos, si estás hablando de tres, de una proposición compuesta que tiene tres o más proposiciones simples, entonces puedes poner dos proposiciones expresivas y una informativa. Digamos, eh, me siento, hoy me siento triste, mañana me sentiré, y mañana me sentiré feliz. Eh, si el cielo está claro, entonces ya no sentiré nada. Cosas así. No sé si con eso te queda claro. No sé, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, comentario, tema de la clase, no sé. Tal vez solo para, como una duda que ahorita me surgió. Eso de los árboles lógicos están como relacionados con lo de sistema, suprasistema y subsistema. Sí, lo puedes ver de esa manera, porque suponte, el suprasistema cada vez, mientras más crece el sistema, digamos, mientras más supra es el suprasistema, más general es. Y dependiendo de dónde empieces, entonces tu suprasistema, por ejemplo, puede ser tu nodo raíz. Todo Entonces, si depende por de cómo lo ejemplo, quieras. ajá, Sí, todo depende de cómo lo quieras ver. Por ejemplo, si quieres hacer tu árbol lógico de, no sé, un tema cualquiera, animales. Entonces inicias desde la raíz y dices animales, ¿qué tienen los animales? Se dividen
Vamos a hacerlo simple. En peces, reptiles, aves y unicelulares. Y ya vamos con los peces que pueden ser óseos o pueden ser cartilaginosos. Bajamos ahí y seguimos ahí hasta el fondo. Pero, por ejemplo, si seguimos con esa línea, entonces podemos tomar incluso los peces como que si fuera el nodo raíz, ahora es peces. O el nodo raíz, ahora son los peces socios. Y así nos vamos yendo ahí. Y podemos decir de que el suprasistema en el que pertenecen los peces son los animales, el subsistema son los peces socios, y ya depende de tu perspectiva cómo lo quieras representar. Porque al final de cuentas los árboles lógicos lo que representan son relaciones. Ah, ok, ok, gracias, Acos. ¿Sí te quedó claro? No, Sí, 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 ya entendí, gracias. ok. La tríada de conceptos. ¿Algo específico que quieras ver en la tríada de conceptos? Vamos a ver. En general, ok. Entonces vamos aquí, la tríada de conceptos. Tenemos que la tríada de conceptos son las tres características que debe tener un concepto para que se vea un concepto completo, digámosle. Estos son la intensidad, la extensión y el símbolo. La intensidad, como se mencionó, es la definición completa del concepto. Es decir, ¿a qué le digo yo el concepto? ¿Qué es lo que incluye el concepto? Entonces podemos decir el teclado de mi computadora. ¿Qué es? ¿Cómo lo defino? Es un teclado que tiene todas las letras y todas las letras de mi alfabeto, los números arábigos, eh, teclas con funciones específicas, etcétera. Y todo eso va a estar incluido dentro de la intensidad o intención. ¿Por qué? Porque nos está diciendo la definición, las características del concepto o del objeto del que salgo con el concepto. La extensión, por su parte, me va a decir qué es lo que incluye o en qué está incluido ese concepto. En este caso, por ejemplo, aquí en este doméstico salvajes carnívoros, estamos hablando de felinos. Hay felinos domésticos, salvajes, carnívoros, es lo que incluye el concepto. ¿En qué lo estoy incluyendo? La definición que puedo tener. La extensión es qué incluye, en qué lo puedo incluir. León, chita, leopardo, gato, qué es lo que incluye el concepto. Y el símbolo ya es la imagen que tengo del concepto o la palabra que utilizo para representar el concepto. Ya más adelante tenemos la tríada. No sé si está acá. No sé dónde las puse, pero habían las tríadas incompletas, a las que ya sabe que les falta intención, extensión o símbolo. Pero eso, como te dije, el concepto completo, si lo quieres ver así, no es que no exista el concepto, pero no es un concepto completo. Si le falta un símbolo, la intención o la extensión. Aquí está, tríadas parciales. Conceptos sin nombre, sin objeto o sin definición. No sé si con eso te queda claro o tienes una duda más específica. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Aquí pregunten. Si tienen dudas acerca de algo que les puede venir en el examen, por favor, háganmelo saber y yo les voy a dar la mejor explicación que me sea posible. Auxi, disculpe, ¿hasta dónde viene el examen? ¿De qué tema, de qué tema? El parcial son las unidades 3 y unidades 4. ¿Y qué es un postgrado? O sea, la lógica, todo lo que son lógica y proposiciones. Bueno, lógica ya. Lógica del concepto, digamos, y las proposiciones. No sé cómo lo... Buenas tardes, jóvenes. Sí, la hoja de trabajo 3 y 4, unidades 3 y 4 vienen para el parcial. Recuérdense que movimos la fecha del día de hoy porque pues no permiten, los exámenes no pueden ser en formato virtual porque estamos en formato presencial recibiendo la clase y por esa razón nos movimos hasta dentro de 15 días el examen parcial. Esa es la razón por la cual lo tuvimos que mover.
Y muy bien, Snyder, es muy bien su comparación entre la parte de el suprasistema y los sistemas y el subsistema, y eso es un árbol lógico. Bueno, gracias, Kervin. Muy bien la explicación. No sé si tienen alguna otra duda, chicos. ¿No? La clase de la próxima semana lo que vamos a tener es el aula abierta vamos a estar acá en la sala virtual, como ya lo saben, y las dudas que puedan tener. El que tenga dudas, pues viene para acá, y el que no tenga ninguna duda, el otro jueves no tenemos actividad programada. ¿Sí? Aquí vamos a estar Kervin y yo, y si tienen alguna duda, pues aquí la podemos resolver. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, si no, yo le agradezco a Kervin. No sé si ya tomó la evidencia, Kervin, aparte de fotografías y todo lo demás. Y si no, vamos a dar por concluida esta actividad tan interesante. Muchas gracias. No tengo buena idea. Aquí no se preocupe, yo estuve tomando video.